Bendiciones y muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta última entrega de la materia Introducción a la Sociología. Y esta tarde vamos a tener una temática diferente. La forma o el esquema de la clase de hoy se trata sobre las exposiciones finales. Entonces, eso significa que los estudiantes son los encargados o los que prácticamente van a dar la clase. Por eso es necesario que cada uno esté prestando atención a su compañero para que pueda disfrutar de lo que va a traer su compañero en esta tarde. Así podemos tener una idea más amplia de la sociología, no solamente por la enseñanza del maestro y los comentarios en clase, las investigaciones, videos y demás, sino también en la parte que trabaja cada uno de estos compañeros. Vamos a estar, antes que todo, vamos a estar iniciando con Anderson, ¿verdad? Tomé las presentaciones del grupo y así como están en el grupo, así entonces vamos a comenzar las exposiciones. Recuerden, todos con su cámara encendida y vamos a darle a cada uno 5 minutos, de 5 a 7 minutos. Si usted ve que yo lo detengo antes, se lo dejo un poquito más, tranquilo, tranquila, porque a otros me toma más tiempo puntuarlos o eh, analizar, ¿verdad? Sobre todo lo que es su expresión, y unos más rápidos que a otros y así sucesivamente. Hay otros que me gustaría por el tema dejarlo hablar un poquito más, así que eh, usted da lo mejor de sí y no se preocupe por el resto. Bien, entonces, Anderson Tejeda, con Dios y con nosotros. Gracias, profesor. Eh, bueno, me tocó iniciar, me tocó de primero. Gracias le damos a Dios por permitirnos estar aquí nuevamente. Bendiciones a todos. Me tocó un mundo desbocado ante la sociedad red, Anthony Giddens. Eh, la parte del libro no me abundaba tanto, pero según lo que pude investigar, espero que puedan entender y pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Bueno, para empezar quiero hablar un poco de Anthony Giddens, un sociólogo inglés, es el teórico social contemporáneo más importante de Gran Bretaña y uno de los más influyentes eh, del mundo en su época. Y para empezar, Anthony Giddens, sociólogo inglés, creía que el mundo que conocemos hoy no se parece al que pronosticaron los pensadores de la modernidad como lo son Karl Marx y Max Weber. Ellos creían que cuanto más el ser humano fuera capaz de comprender racionalmente el mundo que habitaba, pues podía mejor manejar la historia y cumplir sus propósitos. Sin embargo, vemos que no ha sido así. Los sociólogos de la modernidad, según Giddens, se equivocaron porque el mundo actual que conocemos, pues se nos presenta como un mundo que en vez de estar cada día más bajo el control y el dominio del hombre, se nos muestra como un mundo desbocado, un mundo fuera de control. Es lo que Anthony Giddens plantea. La ciencia y la tecnología que en principio estaban destinados a ser un mundo mejor, a ser un mundo más predecible y seguro, ha contribuido a ciertos contratiempos, tan desastrosos como el cambio climático global. Eh, la economía electrónica globalizada ha permitido el desarrollo en ciertas áreas, pero a pero ha contribuido, perdón, al riesgo empresarial y la incertidumbre en la economía.
la ciencia y la tecnología ha permitido evadir ciertos riesgos, pero también ha contribuido a crear otros nuevos. Repito, la ciencia y la tecnología, que en principio estaban destinadas a hacer el mundo un poquito más seguro, han contribuido a evadir ciertos riesgos, pero han contribuido también a crear otros nuevos riesgos que enfrentamos hoy día. Anthony Giddens hace una tremenda ilustración de cómo el mundo hoy nos afecta a cada persona de manera directa, afectando nuestras vidas y transformándolas, y dejando una impresión en nuestra conciencia de que estamos frente a un mundo totalmente fuera de control. Este fenómeno afecta también directamente, este fenómeno afecta directamente también al ser humano en aspectos de la vida cotidiana, tales como la fe, la familia, la sexualidad, la tradición y hasta afectando la propia identidad del individuo. Una de las mayores transformaciones, como Gideon lo señala, es en el ámbito de la familia, en la que el matrimonio ya no es el principal elemento definitorio de la pareja. Él explica que antes los hijos suponían un beneficio para los padres, pero hoy en día en los países occidentales, en los países del occidente, los hijos suponen una carga económica para los padres. Y algo muy interesante que destaca Giddens, que me llamó mucho la atención a mí personalmente, es que él señala que la familia tradicional se está viendo atacada porque por la incorporación en el mundo laboral de la mujer, o sea, la familia que todos conocemos como la familia tradicional, está siendo afectada por este podemos llamar no problema, sino por esta circunstancia de que ya la mujer se está incorporando en el mundo laboral. Giddens creía que las tradiciones, aunque las tradiciones que conocemos hoy no son la esencia de lo que son, sino que se han ido, perdón, las tradiciones han ido evolucionando, es la palabra, han ido evolucionando y tal vez lo que conocemos hoy no es lo que es la esencia de la tradición, pero Giddens cree que el mundo necesita de ellas. El mundo necesita de la esencia de las tradiciones. Giddens menciona algo muy interesante y es el riesgo en el mundo que conocemos hoy, que las principales características del mundo actual es el riesgo y la incertidumbre. Y este se presenta positivamente en los negocios y negativamente en la forma de amenazas medioambientales. El riesgo también se presenta en la ausencia de la tradición, y las figuras de autoridad, ya que el sujeto tiene la libertad de poder elegir y tomar sus decisiones alejado del Estado o alejado de la iglesia. O sea, cuando hay ausencia de autoridad, como lo es el Estado y como es la iglesia, pues el ser humano tiene la capacidad de poder elegir por sí solo sin tener la necesidad de depender de estas instituciones. O sea, que lo que Gideon está diciendo es que hay cierto riesgo en que el ser humano sea completamente el autor de sus propias decisiones, sino que necesita de la iglesia y necesita del Estado para poder tomar decisiones correctas ante la sociedad. Gideon destaca que ante toda esta nueva globalización, ante todos estos cambios que están afectando al ser humano día tras día, él destaca que no sabe si el ser humano será capaz de poder tomar las riendas en este asunto. En la democracia, Gideon señala que la democracia está intrínsecamente ligada a la economía del mercado. Señala que la democracia ha sufrido un desprestigio considerable, por lo que Gideon llama a reforzar sus instituciones. La mayoría de las personas, aunque hay muchas que están perdiendo el interés, Giddens destacaba que la mayoría de los jóvenes estaban dispuestos a interesarse en la política a pesar de todos los cambios y que la democracia en cierto punto estaba disfrazada porque las personas del poder disfrazaban la democracia a que hoy en día, como hay tanta información en el mundo, pues las personas pueden tener la capacidad de expresar su punto de vista por lo que conocemos hoy como las redes sociales, como lo que conocemos hoy como todo esto que tiene que ver con la electrónica, pero realmente es una democracia un poco maquillada, por así decirlo. Creo que hasta aquí, profe. Muy bien, Anderson. Anderson, una pregunta.
Frente a estas propuestas, posturas, explicaciones que presenta Given, ¿cuáles de esas situaciones usted cree que perjudica más a la iglesia en términos sociales? Eh, bueno, hay algo que a mí me llamó la atención de lo que Higgins explica, y es que hoy en día, como mencioné hace un momento, cada persona tiene acceso a la información. Toda persona tiene acceso hoy en día, hasta a los niños pequeños, tienen acceso a la información y durante los últimos 5 o 10 años se ha repartido más información que en los últimos 50 60 años por el asunto que tenemos hoy en esta nueva globalización. Entonces, yo creo que este puede ser un pro y un contra para la iglesia. ¿En qué sentido? En que hoy en día sabemos que la mayoría de líderes que están dirigiendo las iglesias no están nutriéndose de esa información. Entonces, tenemos personas en la iglesia, jóvenes en la iglesia, que están llenos de información, pero a veces como que quieren escapar de este círculo que se encuentra en la iglesia porque simplemente te brindan el conocimiento que ya han recibido durante muchos años. Entonces no hay una evolución en el conocimiento y creo que hay jóvenes, porque lo digo porque soy joven, hay personas que te dicen, pero es que no puedo pensar ir a la iglesia si lo que me van a brindar simplemente es esto. No estoy diciendo que hay que sacar a Cristo del asunto, no estoy diciendo que la información, o sea, los jóvenes de hoy en día se necesita que se le hable realmente de lo que está sucediendo, se necesita que el conocimiento en Cristo sea renovado. Entonces, Hidden dice que hay demasiada información ya hoy en el mundo. O sea, esto, y él menciona que esto ha afectado al ser humano directamente, tanto en su vida cotidiana, en su familia, hasta en la sexualidad. Esto ha afectado, o sea, esta nueva globalización de esta información en el mundo nos ha afectado en todo. Entonces necesitamos, creo que, líderes que estén llenos de esta información, de todo este nuevo conocimiento que diariamente se está eh, promulgando en el mundo. Muy bien, Anderson. Entonces, eh, analizando lo que usted acaba de decir, lo que puedo entender es que se necesita una idea, un enfoque, una estrategia en el mensaje. No que se cambie el mensaje de Cristo, porque nunca va a cambiar, sino que se le agregue al mensaje soluciones contemporáneas. Porque cuando nosotros vamos a hablarle a un joven de Cristo, vamos a decir, de la generación Z, por ejemplo, la X, después de los millennials que va la X, ¿verdad? Pero los millennials después la X o Z, ayúdeme ahí que se me ligan a veces. Bueno, en fin, después, o sea, un joven que nació ya en los 2000, un adolescente, bueno, sí, joven, porque 23 años, la realidad social que se enfrenta ese joven es muy diferente a la de un millennial. Entonces, en ese sentido, las soluciones, nosotros debemos llevar soluciones y ver por qué razón es que no están permaneciendo en las congregaciones las personas de los adolescentes de cierta edad, los adolescentes o los jóvenes de cierta edad. Y también, no solo eso, Anderson, a lo que usted mencionaba, sino que por qué se están dando tantos cambios en la liturgia actual. Cambios. Por ejemplo, ya hay algunas cosas que, dependiendo de la mentalidad, son exageración, porque he presenciado videos de, del ritmo de dembow en púlpitos, altares no, porque altares son simbólicos en púlpitos, o sea, una coreografía de dembow en púlpitos. Y realmente, ¿quién es que marca el presidente del equilibrio? Por ejemplo, que estamos hablando de la sociedad, estamos hablando todo eso se entrelaza una cosa con la otra. ¿Hasta qué punto es equilibrio y hasta qué punto es exageración? Entonces, Eh, bueno, sí, sí. en ese Eh, sentido, va a lo que usted estaba mencionando. Y muy bien, muy buena explicación. Sí, dígame, sí, ¿usted me dijo algo? sí, sí.
porque realmente usted mencionaba, creo que es imposible que nosotros podamos cambiar el mensaje de Cristo, porque No, no es la manera, no nos corresponde a nosotros eso, porque nosotros tenemos que representar a Cristo, ¿verdad? Ciertamente en todo. Ahora, lo que a veces nos preocupa es que a pesar de que ya tú recibiste a Cristo, yo tenga como líder la capacidad de sustentarte a ti con con toda esta nueva información que está fluyendo en el mundo, yo tenga la capacidad de poder hablar ciertos temas contigo sin tener que estar como encajado simplemente en el asunto de Cristo. No sé si me entiendes. Como que a veces sí, usamos eso como escudo para simplemente hablarte de eso, pero esta nueva generación, como usted bien explicaba, necesita a veces ciertas explicaciones diferentes, aunque ya hayan recibido a Cristo. sí, una capacitación constante, o sea, una renovación de conocimiento, en las empresas. No sé si usted trabaja bueno, los que trabajamos en empresas, aquí siempre viven haciendo capacitaciones para que el empleado renueve sus fuerzas, se renueve, aprenda nuevas estrategias. Principalmente, por ejemplo, yo que trabajo en la parte de las ventas, siempre nos mantienen charla para que nosotros renovemos nuestra fuerza o en el sentido mental y podamos ser competentes. Entonces, las iglesias están capacitando, renovando el entendimiento de los líderes, por ejemplo, los pastores, los líderes, en sentido general, los maestros, porque una cosa es el líder y otra cosa es el maestro. Necesariamente un líder no es maestro, pero sí, obligatoriamente un maestro es un líder. Entonces, en ese sentido, se presentan muchas competencias que lamentablemente el liderazgo está quedando a deber por las diferentes situaciones que atravesamos, pero aquí estamos haciendo la diferencia. Muy bien, Anderson, usted ha asistido a todas sus clases, ¿verdad? Sí, a todas. Ok, muy bien. Confirmando la información que tengo. Bien. Seguimos. Excelente, Anderson. Muy bien. Seguimos con Kevin Schall. Kelvin Schall, perdón. No lo escucho, Kelvin. Perdón, Dios le bendiga a todos los presentes. Amén. Amén. Me tocó como tema economía sin frontera. Y wow, y no, madre, tú no sabes qué tanto, Dios mío, me dio a mí da con este tema, dado que el material que tiene el libro es un poco limitado y yo mismo tenía un concepto erróneo de la palabra economía. Kelvin. ¿Me escucha? Sí, sí, yo lo escucho. Es para decirle que yo entiendo que usted lo está diciendo porque pude encontrarla, porque si usted me dice, por ejemplo, que yo sé que no es el caso, no la encontré y yo no vi ningún mensaje en privado, maestro, ayúdeme con más información, mire, pero yo sé que usted encontró, yo sé que usted encontró. No, y lo pensé, en un momento No tenía que pensé, tirarme si le cambiaba de tema o cualquier cosa, porque por ejemplo, lo hice intencionalmente, que cada quien eligiera su tema para que, por ejemplo, pueda desarrollarlo mejor, sí, porque pero no, de todas maneras, cuando ya le escribí una primera acá, ¿qué tú entiendes por economía? Que me dijo, yo no soy política. Yo dije, ve, ¿qué tiene que ver la política con la economía? no, Entonces, como que ahí fui como que un poco bien, no hay problema. buscando sentido. Y como usted comparte la pantalla, maestro, o yo comparto la pantalla de mi... Se ve, se ve. Mira, a ver No, si no se ve. los Déjame ver. Oh, demás. sí, ya, el problema soy yo. Sí, Ok, sí, sí, ok, 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 ok. ok. Economía. Yo estaba buscando el significado de economía y me gustaría compartirlo con los demás compañeros para que así todos nos podamos nutrir de lo que yo pude investigar. Amén. Dice economía, ciencia que estudia los recursos, los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Cuando yo estudié, yo buscaba economía, o sea, dentro de mí,
yo tenía totalmente que yo iba a estar bregando con números, no al modo de estadística. Y cuando yo cogí el libro que me correspondió para yo leer, yo decía, ¿por qué tú no hablas nada de economía? Porque el que estaba realmente el que estaba desinformado en cuanto a la palabra era yo. Y cuando decía economía sin frontera, y yo veía lo que decía el libro, yo comencé a buscar cierto significado de cierta palabra en específica y tuve que irme literalmente a los primeros capítulos del tercer tema del libro que estamos nosotros usando, donde habla de la globalización. Y claro está, por eso al tomar yo el cuarto punto o el cuarto tema del libro, obligatoriamente yo, maestro, buscando una vez, dije, bueno, déjame coger este tema, que es corto, y tiene nada más una página, y con esta página yo creo que puedo lidiar. Pero tuve que irme a leer los tres temas principales y el tema que seguía después del mío y leerlo para entonces yo poder encajar. Amén. Y como podemos ver que dice que la economía es la ciencia que estudia los recursos y riquezas, entre otras cosas, yo estuve viendo y dice el escritor del libro, la mayoría de los psicólogos coinciden en reconocer que una de las características más evidentes de la globalización, que ahí presentó una plataforma que dice que dice que la globalización, ciertos autores emplean el término globalización para referirse a la relación económica creciente que existe entre todos los países del mundo y que hace posible al libre intercambio de bienes y servicios. Aún la palabra globalización, o sea, a ciencia cierta, yo podría dar una definición. Ahora, en el concepto original que está usando el escritor del libro para la palabra globalización y viendo cómo el mundo de una manera u otra ha sido arropado o la estrategia que ha usado la globalización, pude ver y pude aprender de que estudiar esto o amplificar esto lo más que yo pude, realmente era lo que me iba a ayudar a poder dar la información la cual yo requería para yo brindar en esta posición que estoy teniendo ahora en el momento. Y es que, según explica, dice que se trata de un fenómeno en expansión del modelo de desarrollo capitalista y neoliberal. Este modelo primaria la especulación sobre la inversión productiva sostenible. O sea, la economía lo que se encarga de hacer como una oferta y demanda. De manera que este estudio se encarga de estudiar lo que es la sociedad que necesita, ejemplo, el pueblo. Entonces hay alguien que es el que se encarga de estudiar la necesidad para ver qué le ofrece, pero no porque tenga un interés en particular por la necesidad de la persona, sino que se hace a estilo capitalista, que es simplemente buscando tu propio beneficio. Luego quiero pasar al siguiente punto que va después de globalización. Kelvin, Permítame. Dígame. le quedan 2 minutos. Trate de decir lo que usted no quiere dejar de decir en esos 2 minutos. Amén. Sí. Luego vamos con el capitalismo, maestro. Puede dejarme el capitalismo. El capitalismo, todas las personas tienen el derecho a comprar o vender. La principal característica del capitalismo son propiedades privadas de los medios de producción. Consiste en la tierra, fábrica, herramientas y demás sistemas productivos que pertenecen a capitales privados, no al Estado ni a las comunidades. Y ahí quería llegar, maestro, que ahí me gustaría hacer un énfasis en el tiempo que me queda. Y es que cuando yo comencé a estudiar esto,
y yo trabajo en una empresa que es bastante grande, que puedo decir que es internacional, y es que estos tipos de compañías explica el libro que el gobierno o los pequeños países, los pequeños gobiernos le tienen miedo a esto porque es un fenómeno que, vamos a poner un ejemplo, donde yo trabajo, pues en una empresa en la ciudad que yo trabajo, y esa empresa le exigió al gobierno que ellos ponían la empresa en ese lugar, en esa ubicación, si el gobierno por más de 20 años dejaba de cobrar impuestos a la compañía. Y para que una compañía en Estados Unidos no pague impuestos, tiene que ser algo demasiado grande. Y es que la globalización tan grande que ha llegado a tener esta compañía dentro del país y fuera del país, dándose a entender que el tema que yo tengo es global, es a economía sin frontera, es que la economía se ha excedido, se entiende, más allá de lo que se puede imaginar, rompiendo su frontera principal, que es en el inicio, el cual se creó la compañía. Y como pone el escritor del libro, pone ciertos ejemplos que es muy probable que gracias a la globalización, un producto que se fabrica, un ejemplo, en Santo Domingo, usted puede llegar a cualquier aldea o montaña del país o del mundo, perdón, y usted va a encontrar ese producto gracias a la globalización que hay hoy día. O sea, de igual manera, cuando el Evangelio de Jesucristo, que quise hacer un énfasis ahí, cuando fue expandido, o sea, del lugar que fue expandido, se hizo global porque se buscaron puntos estratégicos y de eso se encarga la economía, de estudiar la sociedad, pues ya que no estoy poniendo en algo monetario ni en cuestión de riqueza, sino que son un sinnúmero de estrategias que se estudian para ver la necesidad que haya en ciertos lugares para entonces poder trascender el mensaje o el producto que usted quiera vender. O sea, yo creo que si una persona se hace en la iglesia, nosotros buscamos o enfocamos ciertos detalles de la oferta, Elvin, de la demanda, perdón. ya le di más de los 2 minutos. El tema es muy amplio, muy bueno, y le tengo una pregunta. Dígame. Frente a la globalización, ¿qué usted entiende que debería de hacer la iglesia frente a la globalización? Su idea, lo más breve que... Bueno, o sea, Sí. que mi punto de vista de que yo pude consumir, yo considerando lo que es la globalización, yo creo que si la iglesia cogiera el patrón que trae la globalización, que es lo que está diciendo anteriormente, aún para trabajar, yo pienso que es la manera efectiva para que lo que se esté llevando en una iglesia se pueda llevar a varios lugares. ¿Usted entiende entonces que la iglesia debe de imitar los aspectos de crecimiento de la globalización? Sí, Ok, hasta tal punto que hoy día podemos ver realmente, o sea, o sea, como decía nuestro hermano Anderson anteriormente, la internet ha roto su barrera o su frontera, diría yo, que es donde la iglesia va a romper una frontera porque va a comenzar a estudiar ciertos puntos sociológicos de otras naciones y va a poder brindarle globalmente un mensaje a toda la persona donde el cual el centro pueda ser Jesucristo, sin importar la cultura, usted había dicho en clases anteriores, que hay que hacer un levantamiento del lugar antes de ya una evangelización. Y si se va a hacer una globalización, hay que hacer dicho levantamiento para poder llevar ese mensaje. Y la economía sin frontera, en esto consiste en hacer un estudio de las sociedades, a las sociedades. exacto. Primero se hace un plan estratégico de qué se quiere hacer. Después que se hace el plan estratégico de qué se quiere hacer, qué queremos hacer, alcanzar, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy bien. ¿Y qué necesitamos para hacerlo? Y después entonces comenzar a hacerlo. Y después de comenzar a hacerlo, tener una medición de qué resultados estamos teniendo. Lo que pasa es que lamentablemente hay muchas ocasiones, hay congregaciones que entienden que la iglesia es la congregación.
No sé si me voy a entender. O sea, que la iglesia, la congregación es la iglesia. Fuera de él, Y ahí es no que hay- entra, maestro, perdón que lo interrumpa, economía sin frontera. Dando a entender que cuando se habla de frontera es un límite. Y si la iglesia sale de la frontera, del límite, que son las cuatro paredes que hoy entendemos como iglesia, se puede llegar a una evangelizar, o sea, pues se puede evangelizar, o sea, se puede trabajar primero nuestra comunidad, luego nuestro municipio, luego nuestra región, luego nuestro país, y nos podemos extender como iglesia hacia otros lugares. Exactamente. Global. Es así, es así. Bien, muy bien. Kelvin, ¿usted asistió a toda su clase? Alto, Marcelo, no, yo pienso, no sé, pero yo creo que la primera clase yo no la tomé, Ok, bien, si mal no recuerdo. ok, no hay problema. Pero tenía su excusa, ¿verdad? Yo no me decía, yo no, Sí. Está bien, no oh, hay sí, problema. sí, sí. Sí, ya sabes que yo estaba fuera del estado, por Ok, eso fue. Sí, me muy recuerdo bien, por qué fue. excelente. Y como aporte también, realmente los países, y este no se escapa de eso, es muy probable, no quiero ser absolutista con esto ni tener la verdad absoluta. Los países están controlados por las grandes empresas. En Estados Unidos hay una empresa famosa, no recuerdo el nombre ahora, que es de inversiones, que prácticamente es la que mueve Estados Unidos. Ya en el punto de todos los beneficios a nivel mundial que genera, con el movimiento del dólar también, que genera una empresa, ese tipo de empresa que usted mencionaba, Sí, mueven a los políticos y los políticos son los que mueven básicamente al país. O sea que, en cierto sentido, la globalización económica ha provocado una desigualdad tremenda. social. Y también, por ejemplo, hay veces que nosotros eh, peleamos, ¿no? Que por qué Dios permite el hambre, por qué Dios permite la muerte, etcétera, etcétera. Vamos a decir que este país, bueno, el mundo tiene, vamos a decir, aproximadamente 8 billones de personas. Más o menos, la última vez que usted escuchó, si escuchó que Elvin, ¿por cuánto estaba por cuánto estaba el patrimonio de Bill Gates? No tengo esa Recuerda, sí información. recuerda por No. aquí, sí, sí, sí sabe. No me gustaría decirlo yo, pero sí sabe por cuánto anda la fortuna de un solo Bill Gates. ¿Alguien sabe más o menos? En lo que yo quito la presentación. Pasa de billones. Sí, más o menos cuánto. Sí, yo sé de billones, sí. Creo que son 2000 billones. Por ejemplo, les voy a decir, en lo que viene ahora, bueno, déjame ver, Sandri, Elon Musk, 230 billones. Bernard, Bernard Arnault, ay, ese nombre incómodo, Bernard, en fin, 184 billones. Jeff Bezos, 161 billones. Con solamente la fortuna de Elon Musk, sobran para que todos los habitantes de la Tierra tuviéramos un millón de dólares. Bueno, sobra uno. Bueno, uno no, hasta dos, tres millones cada uno. Y sobra. Y entonces nos preguntamos que por qué Dios permite el hambre en la tierra. ¿Escucharon ese análisis? Sí. Amén. Ya ustedes saben. Bien, vamos a entrar ahora a la exposición de Sandri Vilorio. Tiene Sandri que, Vilorio. tiene que continuar con el próximo, profe, porque Sandri siempre busca la forma de comunicarse con los maestros.
Ah, ok, como lo vi aquí, Sí. como lo vi aquí, entonces lo puse. Dame un segundito. Siley, muy bonita plantilla. Siley, no la escucho, Siley. Dios lo bendiga. Amén, Ahí amén. me escucha. Ahora sí. Y me veo. La veo, sí. Yo no me veo. Sí. Bueno. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Llena de gracia Mi tema y es, verdad como Yeshua. amén. A partir de ahora Igual. a partir de ahora el escenario es suyo. Ok, perfecto. Mi tema me tocó los valores y las normas en la sociedad. Desde el punto de vista sociológico, los valores son las creencias y comportamientos humanos. Cuando tenemos valores fundamentados, hay acciones que sabemos que no podemos realizar. Cuando una persona con buenos valores morales sabe que aunque tengamos el libre albedrío de hacer cualquier cosa, digo, "Ay, pero yo no me veo". Deme un momento, profe. La vemos bien. Bueno. Yo no, pero bueno, ok. Cuando una persona, nosotros como personas, cuando tenemos valores, tenemos libre albedrío de que podemos hacer algo y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos unos valores fundamentados. Como cuáles cosas podemos hacer que no las hacemos. Por ejemplo, mentir, discriminar a las personas, ya sea por sexo, religión, diferentes creencias, costumbre, raza, etcétera, etcétera. ¿Qué algo que me ha impactado ahora, después que, bueno, en estos tiempos que está pasando mucho, la discriminación como el bullying en los colegios? Yo que vengo de Europa y de ver mis hijos estudiando allí, cuando ellos estudiaban, muchos de ellos venían llorando porque le decían los compañeros que ellos eran negros y que porque ellos tenían el pelo así y porque yo lo tenía liso. Tengo una niña de 14 años que cuando yo era pequeña, ella venía llorando. Entonces, en este estudio, y nosotros lo sabemos, los que estamos aquí, es que esos niños o esas personas no le inculcan valores desde los hogares, porque los primeros valores lo adquirimos en la familia. Yo entiendo que ya la escuela, la iglesia o la sociedad son valores secundarios, porque depende de cómo criamos. Entonces vamos a estar teniendo niños que sirvan o no para una sociedad. Hay casos de que hay niños que no tienen valores en la casa, pero que no salen malos, pero es un por ciento muy bajo, a mi entender. Pero si nosotros fundamentamos la crianza de nuestros hijos sobre Cristo, que gracias a Dios que tenemos la oportunidad, nosotros ya no sé lo que han nacido en el Evangelio, pero yo, que apenas tengo 2 años en el Evangelio y que puedo enseñarle a mis hijos los valores cristianos y cómo tenemos que ser como personas, entonces ya nosotros estamos aportando a la sociedad de hoy en día. Yo buscando los valores más importantes, sabemos que hay valores hay objetos o cosas que tienen un valor inigualable, que pueden costar muchísimo dinero, pero no hay un valor más grande que nosotros como personas, los valores morales. Eso no tiene precio, no hay valor sobre eso. Entre los valores más importantes, yo estaba buscando y encontré la bondad. Debemos de ser bondadosos.
la sinceridad. Debemos ser sinceros con Dios y con nosotros mismos. Cuando somos sinceros con nosotros mismos, nosotros podemos reconocer cuándo y cómo o no hacemos las cosas bien o mal. Empatía. En este tiempo y como vamos y al ritmo que vamos, debemos ser empáticos con los demás, porque siendo empático nos ponemos en el lugar de los demás. Me gustaría a mí como persona o como padre, como líder, que le pase eso a mis hijos, me pase a mí o le pase a la familia. O cómo yo me sentiría si me tratan de esa manera. Amor, de lo que estamos careciendo. La misma Biblia le dice que por aumentarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya no estamos teniendo el amor que en Cristo, no estamos proyectando el amor de Cristo hacia los demás, porque creemos que el amor de Cristo, la misericordia del Señor se ha acabado con cada uno de nosotros, que si Dios lo hizo con nosotros, no lo puede hacer con los demás. Paciencia. Uno de los frutos que nos cuesta es tener paciencia. Paciencia está con nosotros mismos, porque a veces nosotros nos exigimos más de lo que nosotros podemos dar. Paciencia con los demás. Paciencia, que yo puedo ir a un ritmo, puedo ir un 10%, un 30% o un 60%, y si mi hermano va a un 10%, yo tengo que ser paciente con él. Gratitud es uno de los 10 valores más importantes que tenemos que tener. Tenemos que ser agradecidos con lo poco o lo mucho que el Señor nos puede dar o con lo que tenemos. Perdón. Si no nos perdonamos y no nos sanamos a nosotros mismos, no podemos sanar ni perdonar a los demás. El perdón nos cierra puertas. El perdón no nos deja avanzar a lo que queremos o a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Humildad. No estamos teniendo, me incluyo, humildad en estos tiempos, porque tenemos un egocentrismo. No queremos ser humildes. Si Dios me usa, mira, si yo lo puedo hacer bien, el hermano mira cómo lo hizo, porque queremos fijarnos en lo que hacen los demás. Responsabilidad. Tenemos que ser responsables en todo el sentido de la palabra. Solidaridad. La base fundamental que sustentan la convivencia humana se encuentran en los valores y normas que modelan las interacciones sociales y las personas. Durante el proceso de socialización, yo estuve buscando en la infancia, las personas aprenden a interiorizar. Es algo muy importante con nuestros hijos, los que somos padres y lo que van a hacer, fundamentarlo, crearles esos valores para que puedan ser seres humanos de bien en el mañana. ¿Cómo nosotros como personas podemos fundamentar? Bueno, tenemos un ejemplo en Mateo 7, el que fundamentó su casa sobre la roca y el que lo fundamentó sobre la arena. Si la base no es Cristo, como sociedad, como persona, como cristianos, estamos que no sabemos para dónde va a coger, como están estos tiempos peligrosos. Si me puede poner... Le quedan 2 minutos para usted decir lo que no quiere dejar de decir. Espérate. Lo que no quiero. A ese mismo, socialización, aquí. El papel crucial de la familia, la escuela y la sociedad en la transmisión de valores. La familia es el núcleo donde los individuos adquieren sus primeros valores y normas. Los padres y ciudadanos desempeñan un papel fundamental en la transmisión de estos principios. La escuela desempeña un papel formativo en la socialización de los individuos, brindando un entorno donde se refuerzan los valores y promueven la educación cívica. Y el impacto en la formación de carácter y la conducta de los individuos. Los valores internalizados durante la socialización temprana tienen un impacto duradero en la personalidad y en la toma de decisiones de las personas. La formación de un carácter ético y la adhesión a valores sólidos son esenciales para una convivencia armoniosa y una sociedad cohesionada. Amén. Muy bien, Saily, excelente. Gracias. Usted no faltó ninguna clase, ¿verdad, Saily? No.
Muy bien. Yo escuché que usted dijo que tiene 2 años en el Evangelio, Saily. Sí, ¿Es así? sí, Bien, la felicito por verle en un programa como este, amén. porque no es lo habitual, no es lo típico que una persona, eso va a depender siempre el nivel cognitivo o el propósito que tenga la persona en sí, ¿verdad? El enfoque. Sí, Eso ha ido cambiando con el tiempo, pero de todas formas, entrar a un espacio como este, invertir para aprender, es realmente muy, muy raro. Pero como yo digo, la felicito de antemano porque amén. es una decisión muy sabia. Es una decisión muy sabia y es bueno siempre contrarrestar, o sea, poner en la lupa todas las informaciones que usted pueda ver, ¿verdad? Y que nunca lo que usted vea o la información que reciba en la academia sea, y a pesar de que sea diferente lo que se recibe en las congregaciones, eso es indudable. O sea, una cosa es lo que se enseña en los espacios como este y otra cosa es lo que se predica en las Sí, congregaciones. Porque eso va a depender siempre de la mentalidad o del nivel cognitivo, del conocimiento que tenga la persona que esté en ese lugar. Eso siempre va a ser eso. Entonces, siempre sale, las personas dan de lo que tienen. amén. Y lo que nosotros tenemos o aprendimos no debería de ser motivo para poner en poco al otro. Entonces, en ese sentido, sí, la posición que tenemos debe de ser para multiplicar siempre. Y es un consejo, ¿verdad? Que yo sé que puede que en su momento le ayude, porque se va a encontrar con muchas cosas. Dice, pero la Biblia no enseña eso. Yo aprendí que la Biblia no dice tal cosa. Pero, eh, saber que cada opinión merece, o cada opinión está direccionada a un interés. En fin, es que no se detenga, siga hacia adelante, no importa lo que usted vea, porque su compromiso lo tiene con Dios. Lo tenemos. Amén. Nada, eso eh, quería decirle al escuchar el tan poco tiempo, por así decirlo, que tiene en el Evangelio. Amén. Gracias. Disculpe por hacerlo, usted sabe, así, porque, pero No, no nosotros pasa nada. Muchas simplemente gracias. Muchas gracias. sí, sí, para adelante a usted y a cada uno, ¿verdad? Y que lo que aprendamos sea motivo para impulsar en el momento que Dios siempre va a permitir, Dios va a permitir que nosotros estemos en posiciones que podamos aplicar o sobre todo comunicar cómo se deben de hacer las cosas. A veces no vamos a tener el control, pero sí podemos influir en los demás para que las cosas se hagan de la manera correcta o como nosotros entendemos y hemos estudiado. Saily, felicidades y Gracias. siempre. Amén. Bien, entonces ahora vamos con Sandra Alcántara. Sandra, Aquí estoy, maestro. Sandra, el escenario es suyo. Ok, muchas gracias. El tema que me corresponde es la iglesia ante el peligro del pensamiento único. ¿Puede pasar, por favor, maestro, a la próxima? La iglesia ante el pensamiento único. Este término fue descrito por primera vez por el alemán Arthur, eso fue en 1819. También hubo otro filósofo llamado Albert que Sandra, describió ese concepto. Dígame. Arthur Schopenhauer. Ese señor fue un prominente filósofo y sobre todo ateo, de los que influyó en los pensamientos, lo que es probable que haya influido en los pensamientos
los que estaban en la cabeza de los conflictos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Un aporte, eso no es corrigiendo, oye, un aporte. Oye, Sandra, Sí, ok. sí, adelante. Pero, maestro, según mi investigación, que busqué varias, me daba que él fue el primero que hizo esa descripción sobre ese tema, ¿es correcto? Del ateísmo. Porque también me habla del filósofo Herbert Marcuse, que también describió algo similar, pero él lo llamaba el pensamiento unidimensional. Sobre el ateísmo. Sandra. No soy el único que dice que él fue la primera persona, ajá, Sí, la primera persona. que utilizó ese concepto. ¿Cuál concepto? Que no dejé de escucharla, disculpe. Pensamiento único. Ah, ok, ok, ok. Sí, fue un pensador, un filósofo prominente, muy, pero muy, o sea, en sus áreas, sí, muy bueno, sobre todo. Yo pensaba que era la parte del ateísmo, porque los primeros a los cuales se les llamó ateos fue a los cristianos primitivos del siglo II en adelante. Después yo le puedo explicar eso un poquito más detallado. Pero lo primero que se le llamó ateo fue a nosotros los cristianos, pero a los primitivos. Pero en pensamiento único y todo ese tipo de ideas, ellos son los primeros. Incluso también creo que fue mentor o inspiró a Friedrich Nietzsche, que es considerado el padre del ateísmo. Sandra, adelante. Ok, pues continuamos. Vamos a ver cuál es el peligro para la iglesia del pensamiento único. Esto es una preocupación que ha surgido debido a la adopción de ideas dominantes concerniente a la sociedad, o sea, porque no se alinea a lo que tiene que ver con los valores e enseñanza cristiana. El pensamiento único podemos, como observamos en la pantalla, lo podemos definir como la aceptación o crítica de una perspectiva o punto de vista, lo que limita la capacidad de pensar de manera independiente y crítica. Un ejemplo que nosotros podemos observar es que siempre está sobre la palestra pública, son temas como el matrimonio homosexual, el aborto, la igualdad de género, que a medida la sociedad se mueve hacia una mentalidad más liberal, y estos temas lo que muchas veces se puede influir en la iglesia, puede también estos temas hacer que algunos miembros comiencen a cuestionarse o rechazar las enseñanzas o tradiciones bíblicas, las enseñanzas que tenemos en la iglesia. Por eso es la importancia de conocer estos temas. También la iglesia debe de tratar en este periodo promover, ¿qué debe de hacer? Promover un ambiente en animar a los creyentes, lo que es a pensar de una manera crítica, también a cuestionar lo que son las ideas, también sobre las enseñanzas bíblicas, profundizar, por eso la importancia de que nosotros hemos tomado la decisión de estudiar teología, porque eso ayuda bastante a uno ser crítico, a uno analizar, pensar de las procedencias de las cosas y compararlas que vaya conforme a la palabra. También se debe proporcionar lo que son las bases sólidas de la enseñanza bíblica, o sea, apoyo espiritual en la iglesia. Esto va a ayudar a los miembros a que tengan firme en esta presión que muchas veces vivimos en este mundo de tantos temas que quieren imponer. La próxima. En esta diapositiva vamos a ver algunas situaciones que se presentaron en lo que es en el Nuevo Testamento. En la iglesia del Nuevo Testamento, aquí hace referencia sobre el tema del peligro, también sobre el pensamiento único. Había lo que era la iglesia primitiva, que todos sabemos que era la iglesia en la que dirigían los apóstoles, es también llamado judeo-cristiano, es los cristianos hebreos,
También podemos decir que ellos eran del judaísmo, aceptaron a Jesús como el Mesías, eran judíos que seguían sus enseñanzas, creían en su divinidad, creían en las leyes, en la práctica religiosa. Pero aquí surgió algo, y fue que de repente en esta comunidad vino un grupo de judeocristianos, pero ellos eran helenistas. O sea que no eran menos judíos que los demás, pero ellos habían vivido lo que era en Grecia. Entonces, esto había afectado a la práctica cristiana que ellos hacían. ¿Por qué razón? Lo primero es que para poder entender, vamos a ver quiénes eran los cristianos helenistas. Eran aquellos cristianos que vivían en la diáspora griega, que seguían la enseñanza de Jesucristo, pero ellos hablaban griego y estaban influenciados lo que era por la cultura, por sus pensamientos y también por la doctrina o la tradición judía. Esto creó un problema interno y los apóstoles decidieron poner algunos judíos helenistas. Algunos de ellos que podemos mencionar que la Biblia resalta mucho, el primer mártir, la que fue Esteban, y también Felipe era del grupo de los helenistas. La primera persecución contra los cristianos, solo al grupo de los helenistas, fue que afectó, ya que ellos tuvieron que huir de ese lugar, mas sin embargo los apóstoles no fueron afectados por esa situación, haciendo la salvedad de que ellos huyeron porque tenían ciertas creencias muy diferentes a lo que eran los hebreos. En la próxima, aquí en esa diapositiva, la próxima, maestro, por favor. Sandra, 2 minutos para que diga lo que no quiere dejar de decir. Ok, aquí podemos observar la diferencia que había entre los judíos cristianos helenistas y también los hebreos. Los helenitas hablaban griego, de cultura helenista, y estaban acostumbrados a una religión espiritualista, a la celebración de los sacramentos, a los cultos recargados y participativos. Más sin embargo, los hebreos eran muy rigurosos y respetuosos de la ley y de la celebración de la sinagoga, la liturgia, lo que tenía que ver con la práctica de la circuncisión y todos los varones. La próxima. Dentro también del Nuevo Testamento podemos encontrar otras iglesias muy diferentes. Estaban las comunidades paulinas, que caracterizaba por el espíritu misionero y su voluntad, y las comunidades que reivindicaban y también proclamaba o pedía el nombre del apóstol Juan, y la comunidad de Mateo, ahí que había lo que era una liga entre los judeocristianos y los paganos no cristianos. Para ya concluir, ¿verdad? Porque el tiempo apremia, entonces lo que quiero dejar es que es muy importante resaltar que las congregaciones cristianas que aparecen en el Nuevo Testamento nos dan a nosotros un ejemplo de pluralismo, pero también de unidad dentro de la iglesia. Sin embargo, se aprecia también como el exclusivismo de algunos momentos le llevó al sectarismo y la intransigencia y la división siempre que esto ocurría por la culpa del individualismo. También algo importante que nosotros como cristianos debemos tener y debemos resaltar siempre son nuestras creencias, lo que nosotros hemos aprendido, lo que dice la palabra. Nosotros somos seguidores de Jesucristo. Aquí también habían problemáticas porque estas iglesias, ellos lo seguían. Por eso el apóstol Pablo decía, algunos dicen que son de Pablo, todos son de Cristo, todos son de Apolo. Entonces, ¿acaso yo morí en la cruz por ustedes? Y él ha sido un cuestionamiento por las cosas que estaban sucediendo, enseñándole que a Jesucristo que nosotros debemos de seguir. Y para concluir, en estos tiempos vemos una similitud de lo que estaba pasando en ese lugar. ¿Por qué? Porque algo que la iglesia primitiva se preocupaba era por la unidad de la iglesia.
Y la iglesia de hoy ha perdido mucha unidad porque por los conceptos, porque no están de acuerdo en ciertos, podríamos decir, doctrina o pensamiento, y eso nos divide y muchas veces no, nos maltratamos mutuamente por no estar de acuerdo con una creencia específica. Y eso lo que a veces hace mucho daño a la iglesia, al pueblo de Cristo. Muy bien, Sandra. Sandra, una pregunta. Dígame. ¿Qué opinión le merece pensamiento crítico y fe? O sea, en algún momento la fe se ve debilitada por el pensamiento crítico, o la fe debilita el pensamiento crítico, o el pensamiento crítico debilita la fe, según lo que usted explicó. El pensamiento crítico. Sí, porque como yo le decía, un ejemplo, hay personas, no todos los que están en la iglesia, podríamos decir, tienen un conocimiento claro y pleno de lo que en realidad no quiere enseñar la Biblia. Y muchas veces por muchos pensamientos o cosas que surgen, ellos se cuestionan y como no, y también en las iglesias no se enseñan muchas cosas, las cosas como son, sino que hay cosas que están como media ahí, como un paño Sandra, por encima. Dígame. muy bien, pero escuche la pregunta. ¿El pensamiento crítico debilita la fe o la fe debilita el pensamiento crítico? Ahí está, o sea, ahí en base a eso me gustaría escuchar su respuesta. Si una Usted daña a habla la del otra o otra pensamiento daña a la otra. crítico, pero Diga. dígame. Usted La habla del pregunta, pensamiento la pregunta es que crítico si cuando el tenemos pensamiento crítico debilita la la, fe o la fe debilita el pensamiento crítico. ¿Qué opinión le merece eso? Una debilita a la otra debilita a uno. el pensamiento crítico. El pensamiento crítico. ¿Debilita la fe? Eso depende, maestro. Ah, ok, Depende. le escucho. Depende. Porque eso depende del tema. Por un ejemplo, hay cosas que yo creía antes y ahora estudiando teología, yo he cambiado mi pensamiento, mi perspectiva. Y eso me ha aumentado mi fe y he crecido. O sea, que usted dice que ¿Me entendió lo que le dije? yo entendí que depende, pero ¿en qué sentido? O sea, el pensamiento crítico debilita la fe o la fe debilita el pensamiento crítico. ¿Entendió la pregunta? Sí, yo entendí todo lo que usted dijo. Yo le dije a usted, maestro, Sí, ¿a usted me entendió? yo entendí, Sí, sí, pero me gusta, porque sí. debemos de ser críticos ya, por ejemplo, cuando nosotros entramos aquí, antes nos decían algo, nosotros decíamos amén, así es, ya nosotros hacemos juicio crítico, Ok, analizamos y pensamos. bien, Eso depende de la persona, la capacidad o el conocimiento que ha adquirido. ok. Porque si usted le Entonces, sale con un tema a una persona, lo que nosotros tratamos aquí, fácilmente mengua su fe. ¿Cómo va a sí, ser eso? Y esos temas, ok, eso depende del conocimiento de la persona. exacto. Pero desde su punto de vista, el pensamiento crítico no debilita la fe, desde su punto de vista. Ahora, eso va a depender de la persona. No todo el mundo, lamentablemente, puede sonar Sí, raro, puede sonar hasta clasista. No todo el mundo está preparado para aprender los temas donde la Biblia guarda silencio o donde la Biblia no dice eso. Por ejemplo, usted se ha encontrado con cosas que dice la gente de la Biblia, pero que la Biblia no dice. Y cuando la gente se da cuenta de que que la no dice. Biblia no lo Exacto. dice, entonces entiende que se le está debilitando la fe o se está atacando la fe. Oiga lo fuerte que es eso, Sandra. Por ejemplo, la gente dice que la Biblia dice, la gente dice, la Biblia, por ejemplo, las cinco solas, solo, bueno, las cinco solas, vamos a decir, están alrededor de la Biblia. O, por ejemplo,
Y la gente dice que la Biblia, nosotros decimos que la Biblia es inspirada, pero una pregunta, ¿cuándo la Biblia dice que ella es inspirada? En el primer momento que usted y yo analizamos esa, esa idea o esa ley, porque ya es una ley que la Biblia dice, que la Biblia es inspirada. Usted, yo le pago, por ejemplo, yo puedo decir así, ¿verdad? No estoy desafiando, pero yo le pago al que me demuestre que la Biblia dice ella misma que ella es inspirada. Maestro, será por el texto que habla Pablo, me parece en Timoteo, que toda escritura es inspirada por Dios. Exacto. Entonces, primero escritura, por así decirlo, vamos a poner un ejemplo rápido. Escritura. ¿Cuál escritura? Ah, el Antiguo Testamento no existía en ese tiempo. Ya ahí mismo se cae. Y eso es doctrinal. Por ejemplo, pero ¿en qué momento la Biblia lo dijo? Nosotros decimos que la Biblia lo dice. Entonces, cuando usted ataca el pensamiento, teniendo pensamiento crítico, las ideas de la gente, de lo que dice la Biblia, de lo que ellos entienden que la Biblia dice, entonces la gente entiende que se está atacando la fe y que eso es doctrina de demonio, diferentes epítetos y adjetivos calificativos que la gente tiene. Pero esa es la verdad. Maestro, Esa es la verdad. Por ejemplo, esa es la verdad desde un punto de vista. Me di a entender ahí, Sandra, y le escucho. Es un sí, ejemplito, ¿verdad? que nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, Sí, pero decimos. pero la Biblia contiene palabra de Dios. Porque en Exactamente. la Biblia incluso hay pensamientos o cosas que escribió el apóstol Pablo que no tiene que ver nada que fue Dios. No, pero de una O sea, manera hay u otra es posturas que fueron de él, y le entendemos la exacto. palabra. Por ejemplo, entonces en el momento que se tratan diferentes temas, nosotros no estamos atacando lo que la Biblia dice, no, porque lo que la Biblia dice, lo dice y punto, sino es lo que la gente piensa y dice que la Biblia dice. Entonces, cuando ya las personas asocian su fe, hay muchas personas que asocian su fe o su creencia en lo que dice la gente que la Biblia dice. Y entonces ahí tendríamos que redefinir fe. La fe debe estar en Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Esa es nuestra fe. Y esa es nuestra fe en la roca inconmovible. Pero ya en temas que la gente se invente, que la Biblia dice, son otras cosas. Por eso es que la fe en este aspecto viene siendo subjetiva, porque la fe muchas veces está sujeta a la costumbre de la gente o lo que ellos entienden por fe o entendemos por fe. Y eso fue un ejemplo, ¿verdad? No pude detallar, obviamente, todo el tema de si la Biblia dice que es inspirada por Dios, por ejemplo, o sea que no estoy aquí en calidad de dar por hecho, sino haciendo solamente un ejemplo. Espero que todos me hayan entendido, por supuesto, y pueden encender su micrófono y decir que no es así. Profe, déme compartir pantalla. Sí, un segundito. Amén, profe, entendido. Entonces, Sandra, muy bien, Sandra, usted mencionó muchas cosas muy importantes y les exhorto a todos, que le demos seguimiento Helenismo. helenismo, al helenismo. Le demos seguimiento a la cultura hebrea y a la historia de la iglesia y a la historia del pensamiento cristiano para que nos llevemos muchas sorpresas y entendamos por qué hoy en día hacemos cosas que no son bíblicas, pero que sí son costumbres. Y sobre todo, enfoquémonos siempre en entender el pensamiento y las diferentes divisiones que surgieron a partir del concilio de Jerusalén, aproximadamente en el 50 de nuestra era, en el capítulo 15 del libro de los Hechos. ¿Qué estaba pasando ahí? Y sobre todo, que entendamos que los apóstoles eran judíos y que no podemos hablar de un helenismo o no pudiéramos hablar de una iglesia sin apóstoles. O sea, que inmediatamente la iglesia se despegó de la cultura hebrea y del judaísmo como tal. Hay que analizar eso, porque los apóstoles eran judíos
y los apóstoles nunca se despegaron de su judaísmo. Cuando digo judaísmo, ¿verdad? Sus costumbres. Porque ustedes saben que Pablo y Pedro chocaron y Pablo le dio un insultar que quedó por milenios en la carta a los Gálatas, a la altura del verso 11, capítulo 2. O sea que hay que analizar a veces el rumbo que cogió la iglesia, que no es apostólica. El rumbo de la iglesia en los siglos 3, 4, 5 no es apostólica, porque el apostolado tiene sus raíces en la cultura hebrea, no en la ley estricta, rigurosa que conocemos, ¿verdad? No al tipo de fariseo del que hablamos. Me doy a entender ahí, es un consejo de que se estudie eso para que podamos ser mejores teólogos y podamos desligarnos del montón, señor. ¿Se entendió, compañeros y compañeras? Muy bien. Sí, maestro, muy claro. Excelente. Porque recuerden que nuestro aprendizaje no termina aquí, señores. Nuestro aprendizaje no termina aquí. Usted debe de seguir estudiando. Bien, entonces tengo una presentación por aquí, pero alguien me dijo que comparta pantalla. ¿Quién fue? ¿Quién José Luis, José Luis, usted tiene buen internet porque si se le cae es probable que se nos caiga todo. Pero bien, yo ah, le, compartan. sí, ahora mismo. Usted va a compartir usted. Sí, ¿Usted me la envió? Es José Luis. José Luis. yo la envié al grupo. Ok, entonces pero vamos a compartirla. Deme un segundo. No, lo que pasa es que me gusta yo ir pasando y cosas. Ah, no, no hay problema, no hay problema. Ahora mismo. Ya usted anfitrión. Adelante, José Luis. Usted el que manda de ahora en adelante. Sandra, usted nos faltó, ¿verdad? Sandra, Sí, sí, en la primera clase. usted dio su excusa, ¿verdad? No, Ok, maestro. no hay problema. Gracias, Sandra. Muy bien, excelente trabajo. Sí. ¿Se puede ver ahí? Se ve. Ok. Dios bendiga entonces. Buenas tardes. Eh, el tema a tratar conmigo es cambios en la familia y crisis de interioridad. Los cambios que se están produciendo en la familia y en los valores de las personas parezca alejado del tema de la globalización. Lo cierto es que no lo está. Aquí tengo 6 puntos que debemos conocer, que es cambio en familia, crisis, interioridad, valores y globalización, para poder entender el tema que me trata. Cuando hablamos de cambios, hablamos de transformación, y cuando hablamos de transformación, entonces eso implica que hay nuevas oportunidades, hay nuevos aprendizajes y hay un movimiento. También en cambio podemos hablar de una evolución. Cuando hablamos de familia, ya es de un grupo de personas vinculados generalmente con algún lazo que sea familiar o también puede ser político. Cuando hablamos de crisis, es una situación que pone en riesgo el peligro de desarrollo o asunto
José Luis. Parece que José Luis se le fue el internet. Bien, lo que viene José Luis. Jordani está por ahí. ¿Puede compartir pantalla? Jordani. Sí, profe, estoy por aquí, Ah, ok, ok. Comparta de nuevo. pero le mandé un mensaje, no sé si lo pudo leer. Sí, sí, envíeme la presentación Ok. a mi WhatsApp. Profe, estoy aquí que se fue la luz. Bien, le voy a dar el acceso para que comparta. Esa luz sí es antojada. En el preciso momento que lo hice anfitrión, gracias a Dios que no se cayó. Bien, lo hice anfitrión ya. Ok. Dice que la familia tradicional evoluciona rápidamente como consecuencia del nuevo papel que la mujer ha empezado. Cuando ahorita definí la familia, evolución, ahí es donde entramos ahora. Lo que ha estado sucediendo con este cambio, con estas transformaciones generadas por la globalización. Ya el papel que desempeña la mujer ahora no es el papel que desempeñaba antes. Antes, la mujer era solamente usada. La mujer solamente estaba en la casa para cuidar a los niños, para cocinarle al esposo, para limpiar la casa y para la parte sexual. Y aún en la parte sexual tenía sus límites también. Ya en estos tiempos, donde ha visto un cambio, una transformación, ya vemos que hay una mujer ya más apropiada, podríamos llamarle a esto, que ya la mujer ya no depende directamente del hombre, sino que la mujer se ha estado preparando, se ha estado capacitando y esto ha producido para bien y para mal muchas cosas. Cuando hablamos de que para bien, decimos que ya la mujer puede ayudar en el hogar, tanto de cuidar los hijos como también en la parte económica. Pero también ya hay un poquito de descuido en la familia porque a veces tenemos que pagar a una persona que cuide a nuestros hijos. Muchas veces esa persona no tiene los mismos valores que nosotros tenemos y no tenemos entonces control de lo que está pasando durante el día. Pero de una u otra manera ha sido de bien. La mujer hoy en día se ha apropiado de una forma que hay muchas que dicen que no necesitan el hombre. Esto ha traído muchos problemas. Hay mujeres que dicen, no, a mí ningún hombre me controla. No estoy hablando en general, ¿verdad? Estoy hablando para algunas. Y esto también ha sido de muchos problemas donde tenemos un número muy alto de mujeres que son madres solteras, de mujeres que viven solas, de mujeres que se han dedicado a criar sus hijos solas. Esta evolución femenina global no solo afecta a la familia, sino también a la vida social en general, desde el mundo laboral hasta el ámbito de la política. Vemos cómo ya mujeres han incursionado en la política, donde antes no se veía esta parte, solamente veíamos los hombres, y ahora la mujer ha decidido tomar esa rienda también. Y estos cambios, estas transformaciones le han dado la oportunidad a que las mujeres también sean líderes, puedan dirigir, porque se ha visto que hay mujeres con mucha capacidad, con mucho conocimiento para desempeñar un buen trabajo. Antes las mujeres, si me escucha que digo antes, porque
hay que ir haciendo un paralelo entre lo de antes y lo actual. La mujer estaba aproximada para ir hasta 10 veces. La mujer moderna de hoy en día apenas llega a 3, a pleito llega a 3. La mujer moderna, lo máximo son 2 y a veces hasta 1. También podemos decir que era visto con buenos ojos cuando los hombres en la antigüedad podían tener varias mujeres. Esto era un macho cuando los hombres tenían muchas mujeres, pero no le era permitido a las mujeres en aquel entonces, pero tampoco ahora. Es decir, ahora hay muchos hombres que son muy machos, tienen miles de relaciones sexuales en la calle, tienen varias relaciones con diferentes mujeres, pero la mujer que él tiene en casa no se atreve ni siquiera a mirar a otro hombre, porque esto es condenado por el esposo, pero también por la sociedad. Esa parte todavía no ha cambiado y creo que nosotros como cristianos no somos la excepción. Tenemos nosotros entonces que comenzar a fortalecer esta parte, tanto en la iglesia. Luis, te queda ¿Sí? 1 minuto para que diga lo que no quiere dejar de decir. Bueno, vamos a hablar de la familia entonces. Nosotros vemos crisis en las familias. Vemos los cambios, las transformaciones que han venido ocurriendo en la familia, la identidad de género. Tenemos un número de personas que no se sabe si son hombres, si son mujeres, ellos mismos no se identifican. Hay algunos que dicen que hasta que no prueban algo no saben quiénes son. Esto ha traído problemas familiares. Tenemos un número muy alto también de divorcio. Antes se hablaba de pareja, se hablaba de casarse, ahora se habla de que yo tengo una pareja. Eso es un cambio que ha traído muchos problemas a nuestra sociedad. Las personas no quieren comprometerse, quieren tener una relación así por las calles, que no tienen ningún compromiso. A veces se unen quizás por el amor, otras veces por algunos compromisos económicos. Es decir, esto ha traído muchos problemas a nuestra familia. Hay muchas familias disfuncionales, muchas familias que se han criado se están perdiendo los valores en la familia, lo que, lo que aumenta un número muy alto de la delincuencia que hoy estamos viviendo. Todo esto producto de una familia disfuncional. Pero yo creo que nosotros como iglesia debemos apropiarnos de estas realidades, porque son realidades, no podemos ocultarla y la iglesia quiere ocultarla. Tenemos que apropiarnos de esta realidad, llenarnos de conocimiento, de habilidades y tomar la valentía y enfrentar estas situaciones para que los valores cristianos puedan seguir surgiendo y nosotros tratar de que nuestra sociedad se apropie de esos valores cristianos. Y hay un escritor que dice que en el futuro puede ser que la familia desaparezca, pero yo creo que si nosotros los cristianos seguimos con los valores y seguimos llevando el mensaje, la palabra de Jesucristo, vamos a tener una familia sólida, estable, establecida ¿en qué? En los valores cristianos. Nosotros que hoy estamos incurriendo en estos caminos del conocimiento, debemos seguir llenándonos de estos conocimientos para apropiarnos de esta sabiduría y poder ayudar a otros que están todavía en oscuridad. Nosotros como iglesia somos el faro que este mundo necesita. Así que yo le exhorto a cada uno de los que estamos aquí que hay cambios que son para mal, pero hay cambios que son para bien. Como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Vamos a agarrar la parte buena. Vamos a tratar de tener una familia sólida, una familia sustentable por la mano de Jesucristo y que los valores cristianos estén por encima de todo. Vamos a enfrentar la realidad que hoy estamos viviendo y es que la realidad es que quieren destruir nuestra familia, quieren destruir nuestra sociedad, pero la iglesia no se lo va a permitir, sino que seguiremos hacia adelante en el nombre de Jesucristo. Muy bien, José Luis. Usted
No faltó a clase, ¿verdad? No. Muy bien. Excelente. ¿Me hace anfitrión ahora, por favor? Muy bien, José Luis. No tengo preguntas para usted. Me avisa cuando me haga anfitrión. Estoy en eso. No hay problema. Ya. Bien. ¿Se puede ver la pantalla ahora? Sí, ahora se puede ver, profe. Jordani. Sí, ¿me escucha? Sí, a partir de ahora, el escenario es suyo. Ok. Vamos a hablar el tema que me tocó a mí exponer fue ventaja y peligro de un mundo global, de lo que estamos viviendo hoy en día. Y hablamos de la globalización. La mayoría de los economistas defienden los aspectos generales de la globalización, aunque algunos se muestran contrarios a sus implicaciones financieras. Es decir, que cada país cuida su economía, cuida su país. Y dice, en opinión de los últimos, este fenómeno mundial será positivo en conjunto para recrecimiento económico del planeta y para la convergencia internacional. Sin embargo, antes de llegar a esto, seguramente los países pobres tendrán que apretar el cinturón todavía más. Tanto los costes como los beneficios no van a distribuirse equitativamente, por lo que habrá ganadores y perdedores. Por eso que vemos hoy en día que muchos países se hacen más pobres y otros se hacen más ricos, porque es una batalla de quién tenga más fuerza y quién no. El que tenga más fuerza es el país que va a ser vencedor. Y dice, no obstante, se apunta a que el número de los primeros será mucho mayor que el de los segundos. Es probable que gracias a la nueva tecnología se mejore la productividad a nivel internacional, pero también se fragmenten los mercados laborables. Por tanto, la globalización tiene aspectos positivos y negativos. Vamos a seguir con la globalización, es decir, ni la globofilia ni la globofobia están totalmente justificadas. La globalización no es una fuente inagotable de beneficio para la humanidad, como predica uno, ni tampoco es responsable de todos los afectos perversos que la adjudican a otros. En economía nada es absoluto y todo es relativo. Este proceso de globalización en el que nos encontramos inmersos es relativamente mucho más positivo que negativo para la economía mundial. Ahora bien, hay que intentar reducir al máximo sus posibles efectos negativos para determinar países e individuos que pueden, y quedar descolgados o excluidos por la globalización.
una ventaja clara del actual proceso globalizado es que amplia la capacidad del ser humano para comprender atrás cultura y para aceptar los diferentes. En otro lugar, este trabajo me he referido al arriesgado entor, en, no, etnocentrismo que han padecido siempre casi todos los pueblos de la tierra. Ok, vamos a seguir con el otro. Vamos a seguir ahora, profesor, con los problemas generados. Los problemas generados por la consistencia obligada no sean bien solucionados por los políticos o las autoridades civiles, degeneren explosión racista. Casi la mayoría de los países tienen algún aspecto racial, principalmente con los colores, con los colores blanco, negro. Siempre hay una generalización que se pone cuando hablamos de racismo, exclusión exofóbica, fundamentalismo, limpieza, ética. Este es el gran peligro de la globalización al que algunos autores se han referido para augurar el origen de los grandes conflictos bélicos del futuro, para superar la tendencia natural del ser humano. Jordani, le queda un minuto para que diga lo que no quiere dejar de decir. Ok, verdaderamente, en todo lo que he leído de parte del libro, del tema que me tocó, es de los problemas que tenemos hoy en día en el mundo, que dice que nosotros deberíamos de vivir en un mundo donde podríamos compartir todo, no sin ver ningún tipo de diferencia. Dice aquí en la que tengo el problema, en lo que no debe seguir siendo así, es que la globalización está creando más riqueza, pero también la está distribuyendo mucho peor. La, la brecha que existe entre los países ricos y los países pobres continúa enchazándose más y más cada año. O sea que hay países que se hacen más ricos que otros. Entonces, si continuamos viviendo en el mundo como estamos viviendo ahora, no vamos, no vamos a mejorar como ser humano cuando hablamos de tema global y económico, porque todo el mundo va a jalar para su, como dicen, para su lado. Y entonces, si seguimos viviendo de esta manera, nosotros nunca vamos a mejorar como siendo ser humano. Profe, discúlpeme que no le agrego un poquito más ahí, sino que estoy trabajando mucho. No hay problema, no hay problema. Esta es mi segunda exposición que tuvo. Como dijo Sandri, creo yo que yo soy nuevo en el Evangelio. Me metí en esto yo lo que tengo son como 2 años, algo por ahí. Creo que no más de ahí, 2 años. Entonces, el consejo, bueno, sí, el consejo que le di a Sandy también vale para usted. Yo espero que yo Sí, lo haya escuchado. sí, no, yo lo escuché. Entonces, estoy estudiando los libros que han mandado en la clase. El problema mío es el tiempo, porque vivo trabajando y cosas y saco tiempo porque yo quiero aprender. Yo no quiero ser un neófito, como dicen, quiero profundizar más, aunque soy nuevo en el Evangelio. Yo no quiero ser un cristiano más del montón, yo quiero profundizar, pero quiero tratar esto de la sociología porque nosotros estamos tratando con personas, ¿me entiendes? Exacto. No quiero ser religioso porque veo que la religiosidad lo que confunde mucho a uno Dani, y yo, perdón. lamentablemente somos religiosos a la mala, querramos o no querramos. Ahora, ya usted lo que se refiere es a no ser religioso en el sentido extremo, donde la liturgia y las formas sean más importantes que la gente. Sí, exactamente. Que todos Entonces, somos religiosos, todos somos religiosos. verdaderamente, sí. Entonces, profe, yo
quiero profundizar más en esta cuestión de sociología, porque eso nos enseña a cómo convivir con diferentes personas. Como más bien usted habló hace mucho en una clase, que los pastores tienen que trabajar acorde a la persona, que un delincuente, una gente que ha caído preso, ha hecho cosas malas, o una gente que ha estudiado, tú no puedes tratar al que estudió como al que mató, porque son diferentes tipos de personas. Son personas, pero tienen diferente, no sé cómo llamarle, tienen diferente pensar. Entonces, Diferentes, tienen diferente nivel cognitivo, vienen de lugares diferentes. sí, entonces en eso es lo que yo me quiero enfocar, en aprender cómo, cómo convivir y cómo tratar y aprender más de la teología, porque esto es más profundo que leer la Biblia. Hay versículos bíblicos que lo estamos malinterpretando por falta de conocimiento y estamos dándole nuestra propia interpretación. Eso se le llama eisegesis. Ponemos a la sí. Biblia a decir lo que nosotros queremos que la Biblia diga. Entonces yo quiero aprender más, profe. Esto es mi posición, sí. Muy bien, muy bien. Excelente esa iniciativa e intención permanezca y va a haber Amén. hay días donde uno no se siente igual, pero esto es para motivarnos. O sea, que el día que usted no se sienta bien, que no quiera hacerlo, entonces con más ánimo lo tiene que hacer porque esto no se trata de sentir, de si yo Amén. siento, si no siento, esto es una decisión. Toda la vida es decisión y cuando tomamos una decisión de emprender un nuevo camino, hay que cerrar los ciclos. Si estamos aquí, es para terminarlo. Porque si decidimos hacerlo era porque queríamos y lo necesitábamos. Así que excelente, Yondani. Y no hay tiempo para más. Ya son las 5:52. Quiero escuchar las impresiones de la clase. ¿Qué le pareció la clase? Ya lo que usted diga ahora no va a afectar en ningún aspecto su nota, porque ya no queda más para puntuar, ya todo se puntuó. Quiero escuchar sus impresiones de la clase, empezando por Sandri. ¿Qué le pareció la clase? Sandri parece que no está. Sandra. Maestro, esta materia excelente, adquirimos más conocimiento como cada materia que estamos dando y de verdad me encantó la metodología que usted usó, excelente, muy buena, maestro.